Jesucristo se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó en el templo y todo el pueblo acudía a escucharlo. Sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Colocándola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban para comprometerlo y poderlo acusar. Jesucristo, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntar, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose, siguió escribiendo. Ellos, al escucharlo, se fueron escabullendo, empezando por los más viejos. Quedó solo Jesús y la mujer en medio, que seguía allí. Se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesucristo le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda en adelante y no peques más. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Jesucristo es el Maestro de la bondad y de la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy es un excelente apologeta del siglo IV de la historia de Grecia, San Cirilo de Jerusalén, que empezó siendo un excelente predicador de la palabra de Dios, un excelente catequista, tanto que las homilías de este santo eran utilizadas en ese siglo para evangelizar a los niños que iban a recibir el sacramento del bautismo, a los catecúmenos, para educar a las personas en la vida sacramental. Famoso santo San Cirilo de Jerusalén, doctor en la iglesia, es considerado doctor. Fue obispo de origen griego, vivió en el siglo IV, uno de los mayores exponentes de la patrística, es decir, del periodo de los padres de la iglesia. Y así se le llama a la patrística, los padres de la iglesia, que son escritores eclesiásticos. Y para que la iglesia diga usted es un escritor eclesiástico, debe cumplir con unas cualidades. Como testigo calificado de la fe, debe ser una persona calificada en materia de fe. Debe tener una buena ortodoxia en la doctrina católica. Debe llevar una buena santidad de vida. Los padres eclesiásticos, los periodos estos de la patrística, aparecen allá en Occidente hasta San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, año 636, y en Oriente hasta San Juan Damasceno en el año 749. Ahí están como los padres de la iglesia. Hay padres apostólicos, apologistas, está la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, los padres capadocios y los padres latinos del siglo IV. Nuestro santo está ubicado ahí, en ese periodo tan importante de la iglesia, San Cirilo de Jerusalén, doctor de la iglesia. Jesucristo es el Maestro de la bondad y de la misericordia. Así lo entendemos cuando leemos la palabra de Dios. Él es el Maestro de la bondad y de la misericordia. Uno podría decir
que nosotros como católicos deberíamos distinguirnos viviendo una religión de la bondad y de la misericordia. ¿Qué significa eso? Cero estar descartando a los demás, cero estar juzgando a los demás. O digámoslo en otras palabras, para uno vivir bien la religión, debería antes de hablar pensar en la siguiente frase: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Si usted está sin pecado, comience a hablar de esa persona y diga todo lo malo que sabe de esa persona. Y trate de exagerar y aumentar cantidad de palabras bien feas para que la gente quede aterrada. ¿Quién es esa persona? Eso hacerlo después de decir esa frase tan bonita del Evangelio. En el capítulo 8, según San Juan, Jesucristo le dijo a los que se acostumbran a estar juzgando a los demás: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y ya tenemos dos palabritas para aprender en la catequesis de hoy. La primera, que Jesucristo es el maestro de la bondad y de la misericordia, es decir, tiene un corazón muy grande. Jesucristo se deja llevar por el corazón lleno de caridad y de misericordia. Entonces ahí ya tenemos la primera frasecita en latín, una sentencia en latín con tres palabras muy fácil de aprender: ex toto corde, ex toto corde. ¿Qué significa eso? De todo corazón. Entonces aprendamos a vivir una religión todas las veces que vayamos a misa, catequesis, evangelización, todo tipo de cosas que tengan que ver con la religión católica. Ex toto corde, ¿lo hago de todo corazón o no lo hago de todo corazón? ¿Trato a esta persona de todo corazón o no la trato de todo corazón? ¿O le aparento a esta persona de todo corazón? ¿Cómo será la cosa? Jesucristo, con el corazón en la mano, le dice a los judíos: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Entonces hay que hacer las cositas de todo corazón, de corazón. La segunda, nunca hable sin haber dicho esa frase: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Si está sin pecado, o digámoslo al estilo colombiano, si no tiene rabo de paja, diga lo que tenga que decir. Vamos a decirlo en latín. Óiganlo en latín como suena de bueno esa frase de Jesucristo: qui sine peccato est primum lapidem mittat. Qui sine peccato, el que esté sin pecado, este primum lapidem mittat. El que esté sin pecado, que le lance, que lo lapide, que le tire la primera piedra a esa persona si usted está sin pecado. Consideramos a Jesucristo entonces como el maestro de la bondad, de la escucha, de la misericordia, del perdón. Levantar la dignidad de una persona. Eso es lo que hace el maestro. Invita a las personas a cumplir con la justicia de Dios. Vete y no vuelvas a pecar. Oigan la frase: vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de discusiones entre un hombre y una mujer? Enamorados, casados, vivientes, lo que sea. Siempre uno escucha la noticia y dice: la acabó. Se llenó de odio, se llenó de celos, se llenó de ira. La mató a ella y salió y se fue, porque estaba lleno de ira y de odio. Vete y no vuelves a pecar. Imagínense que hubiese cantidad de personas en el mundo diciendo: bueno, ya cometiste, no lo vuelvas a hacer, dejemos las cosas así, vayamos donde un psicólogo, miremos si ya no se puede arreglar, dejémoslo quieto. No habría tanta muerte en el cementerio, tantas mujeres en el cementerio, tantos feminicidios que son a diario. No es mensual, es a diario. Es terrible la noticia solamente por ese detalle de que una persona se cree juez de otra y si esa comete un pecado lo paga con la vida.
Jesucristo es el maestro de la misericordia porque en todo momento no está interesado en juzgar los actos nuestros. Lo que hace es extender la mano y ofrecer un consejo sabio a quien está equivocado o ha dejado de llevar el camino. Es decir, mostrar eso, la misericordia. El maestro del perdón. Es más importante reconciliar y no condenar para Dios. Por ejemplo, será dichosa la persona a quien Dios no le tiene en cuenta el delito, dice el Salmo 32. El rey David siente el perdón y la bondad de Dios ante un pecado gravísimo que cometió y lo expresa diciendo: lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado. Oigan eso, lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado. Salmo 51. El mejor rey de Israel se arrodilla y le pide perdón a Dios por haber mandado a matar a un hombre y segundo, quedarse con la mujer de él. Entonces se arrodilla y le dice: lávame de toda mi maldad. Y sin embargo llegó a ser el mejor rey de Israel. Por ejemplo, Saulo realizaba muchos estragos a la iglesia en el momento. Dios lo perdonó y se convirtió en San Pablo, que escuchó la voz de Dios. De perseguidor pasó a ser un excelente apóstol. El maestro levanta la dignidad de las personas mientras los seres humanos que vivimos una religión seguimos condenando a los demás y hablando muy mal de los demás o dejando muy mal ubicados a los demás. El maestro levanta la dignidad, como decirle a una persona: si usted practica la religión, ¿por qué hace lo contrario al dueño de la religión? Si Jesucristo levanta la dignidad, ¿usted por qué le dañó la dignidad a esa persona? Jesucristo levanta el ánimo, lo conduce por el buen camino y le dice a una mujer: en adelante no peques más. También le dijo a un leproso: si quiero ayudarlo, quedas limpio. Señor, ayúdeme. ¿Qué quiere que haga? No, tengo lepra. Si quiero hacerlo, quedas limpio. Ahí tenemos ejemplos suficientes que hoy hemos aprendido a un maestro que es de la bondad y de la misericordia. Vamos a ponernos en oración para darle gracias a Dios en primer lugar y en segundo, para pedirle que nos permita vivir una religión más centradita en un Jesucristo que es el maestro de la bondad y de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apreciado Dios, te queremos dar gracias. Hemos aprendido una buena lección de bondad y de misericordia. Danos la gracia de dos cositas que te queremos pedir. Primero, que todo lo que hagamos en la religión católica y como tratemos a los demás, lo hagamos ex toto corde, de todo corazón. Que lo hagamos siempre así. Dos, que evitemos que el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra a los demás. Gracias, querido Dios, porque eres bondad, misericordia y perdón. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.